No todos los héroes de la fe nacieron en aldeas judías, ni crecieron escuchando las Escrituras desde niños. Algunos, como Cornelio, vivieron gran parte de su vida bajo banderas que no eran las de Israel, sirviendo a un imperio que imponía su ley con espada y escudo. Y, sin embargo, Dios lo estaba mirando. Cornelio era un centurión romano, un hombre acostumbrado al peso del mando. Tenía a su cargo 100 soldados, hombres endurecidos por las batallas, disciplinados hasta el extremo. Su uniforme reflejaba autoridad, la armadura pulida, el cinturón de cuero con remaches, la capa que ondeaba con el viento. Pero por debajo de toda esa imagen marcial, latía un corazón diferente. En Cesarea, donde vivía, era conocido no solo por su cargo militar, sino por algo más extraño en un oficial romano: era piadoso. No era judío, y sin embargo oraba al Dios de Israel. No conocía todos los detalles de la ley ni las tradiciones, pero había algo en ese Dios que lo atraía. No buscaba ídolos de piedra, no ofrecía incienso a César como a un dios. Su fe era aún imperfecta, pero era sincera. La Biblia dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, Hechos 10:2. Esto no era normal. Muchos romanos veían a los pueblos conquistados como inferiores, como simples súbditos. Cornelio, en cambio, los veía como almas valiosas. No solo daba órdenes, también daba pan al hambriento, cobijo al huérfano y respeto al anciano. Sus manos, que sabían empuñar la espada, también sabían extenderse en ayuda. Era un hombre de oración. No la oración mecánica que repite palabras vacías, sino la que nace del alma sedienta. Quizás al principio oraba con frases torpes, sin saber bien qué decir, pero con el tiempo sus oraciones se volvieron conversaciones con el Dios que sentía tan real como el sol sobre su rostro. Cornelio no tenía templo para entrar, pero sí tenía un rincón en su casa donde se arrodillaba, donde el uniforme quedaba a un lado y el soldado se convertía en un hijo buscando a su padre. Era la hora 9 del día, alrededor de las 3 de la tarde, cuando el cielo decidió interrumpir la rutina de Cornelio. La Biblia dice que tuvo una visión clara. De pronto, un ángel del Señor se presentó ante él. No fue una presencia ambigua ni un susurro difuso, fue algo tan real que Cornelio, el soldado que había enfrentado peligros, sintió miedo y reverencia. El mensajero celestial lo llamó por su nombre. Cornelio. Él lo miró temblando y preguntó: ¿Qué es, Señor? El ángel le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá lo que debes hacer. Paremos un momento. ¿Te das cuenta? Cornelio aún no era oficialmente parte del pueblo de Dios y ya sus oraciones habían llegado al cielo. Esto nos revela algo poderoso: Dios no se deja encasillar por nuestras etiquetas religiosas. Él ve el corazón antes que el currículum espiritual. Cornelio, sin vacilar, obedeció. Envió a 2 de sus sirvientes y a un soldado devoto de entre sus hombres de confianza para buscar a Pedro. Aquí vemos algo más: Cornelio no solo era obediente a Dios, sino que inspiraba fe en los que lo rodeaban. Ese soldado devoto probablemente había sido influenciado por el ejemplo de su centurión. En Jope, Dios estaba preparando el corazón de Pedro. El apóstol, que aún pensaba en términos muy judíos, tuvo una visión de un lienzo que descendía del cielo con animales de todo tipo, y oyó una voz que le decía: Levántate, Pedro, mata y come. Pedro protestó: Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y la voz respondió: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esta visión se repitió 3 veces, como para grabar en la mente de Pedro que algo grande estaba por suceder. Y justo en ese momento llegaron los hombres enviados por Cornelio. El Espíritu le dijo a Pedro que fuera con ellos sin dudar. Mientras tanto, en la casa de Cornelio, la expectación crecía. Él había reunido a sus parientes y amigos íntimos, no para un banquete, no para una fiesta militar, sino para escuchar lo que Dios quería decirles a través de aquel hombre llamado Pedro. Esto es impresionante: Cornelio no guardó su encuentro con Dios para sí mismo, lo compartió. El avivamiento que estaba por empezar no sería privado.
Y aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Cornelio estaba dispuesto a escuchar, a aprender y a someterse a lo que Dios quisiera. No buscaba confirmar sus ideas, buscaba la verdad, aunque esa verdad le pidiera cambiar. El día señalado, Pedro llegó. Cornelio, el centurión acostumbrado a que los hombres se inclinaran ante él, se postró a los pies del apóstol. Pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, yo mismo también soy hombre». En ese instante, dos mundos se encontraron, el pescador de Galilea y el centurión romano, unidos no por cultura ni política, sino por el llamado de un mismo Dios. Pedro miró a Cornelio y a toda aquella reunión con asombro. No era lo que imaginaba. No veía un grupo de paganos arrogantes ni incrédulos burlones, veía rostros expectantes, miradas llenas de respeto y un silencio que parecía preparar el ambiente para algo santo. El apóstol comenzó diciendo algo que, para él, era revolucionario. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Esas palabras, sencillas pero profundas, rompieron siglos de barreras culturales y religiosas. Pedro, que había crecido pensando que el favor de Dios estaba limitado al pueblo judío, ahora entendía que el amor del Creador no tenía fronteras. Y Cornelio, que quizás había sentido que su origen romano lo mantenía fuera de las promesas divinas, oyó que el cielo lo recibía como a un hijo esperado. Pedro comenzó a relatar la historia de Jesús, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, cómo fue crucificado y resucitó al tercer día. Cada palabra era como fuego encendido en los corazones de los presentes. Cornelio escuchaba como quien oye la respuesta a una pregunta que llevaba años haciéndose. Podemos imaginar la escena: el centurión, acostumbrado a escuchar órdenes y reportes militares, ahora estaba escuchando las crónicas del cielo. Cada frase de Pedro era como un golpe contra los muros invisibles que separaban a judíos y gentiles. El ambiente estaba cargado de una expectación santa. Y entonces, algo sucedió. Algo que Pedro mismo no había previsto. La Biblia dice que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. No esperó a que el sermón terminara, ni a que se cumpliera un protocolo religioso. Fue como si Dios dijera: no voy a esperar un segundo más para derramar mi presencia sobre estos corazones listos. El Espíritu Santo llenó la sala como un viento invisible pero irresistible. Algunos comenzaron a hablar en otras lenguas, otros alababan a Dios con lágrimas corriendo por su rostro. Los soldados romanos que habían entrado con paso firme ahora se arrodillaban con el rostro inclinado. Las esposas y los hijos de los invitados levantaban las manos sin vergüenza. Cornelio, el centurión que había mandado en batallas, estaba ahora rendido, conmovido, inundado por la presencia del Dios que había buscado en la intimidad. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro estaban atónitos. Nunca habían visto algo así. Estaban acostumbrados a que el bautismo en el Espíritu Santo sucediera entre su propio pueblo, después de pasos claros: creer, ser bautizado en agua y luego recibir la llenura. Pero aquí, delante de sus ojos, los gentiles recibían el mismo Espíritu, sin haber pasado aún por las aguas. Era como si el cielo estuviera rompiendo todos los manuales y recordando que Él es soberano. Pedro, viendo esto, no pudo hacer otra cosa que rendirse a la evidencia. ¿Puede acaso alguien impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Cornelio no entendía de teología avanzada, pero entendía de obediencia. Si Dios lo llamaba a un paso más, Él lo daría. Y así, él y todos los suyos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Este momento es uno de los más radicales en el libro de los Hechos. Es la confirmación de que la salvación no es un privilegio exclusivo de un grupo étnico o cultural, sino un regalo abierto a toda persona que crea. Cornelio se convirtió en la primera persona no judía registrada en recibir el Espíritu Santo antes del bautismo, un testimonio viviente de que Dios no espera la perfección, sino el corazón dispuesto. Ahora, detente un momento y piensa en esto: ¿qué hizo que el cielo se moviera de esta forma? No fueron títulos, no fue una genealogía pura, no fueron rituales impecables. Fue un corazón sincero, una vida generosa y una búsqueda constante de Dios.
Cornelio no tenía toda la doctrina, pero tenía la disposición. Y Dios puede trabajar con eso. Si lo piensas bien, la historia de Cornelio es un espejo para nosotros. A veces creemos que tenemos que calificar para que Dios nos use o nos bendiga, pero la verdad es que Él busca corazones que digan sí incluso antes de saber todos los detalles. Cornelio dijo sí al enviar hombres por Pedro, sí al reunir a su familia para escuchar, sí al recibir al Espíritu Santo y sí al bautismo. Y cada sí lo llevó a un paso más profundo en el propósito divino. Este encuentro no solo cambió la vida de Cornelio y su familia. Cambió la historia de la iglesia primitiva. Desde ese momento, el Evangelio comenzó a abrirse de manera más decidida a los gentiles. Lo que sucedió en esa casa en Cesarea fue como un eco que aún resuena hoy: el mensaje de Jesús es para todos, sin excepción. Cornelio pasó de ser un centurión romano más, a ser un pionero de la fe, un hombre cuyo nombre quedaría escrito en las páginas eternas no por sus victorias militares, sino por su obediencia al Dios vivo. Y tú, que estás escuchando esta historia hoy, quizás pienses que tienes demasiados errores, demasiada historia, demasiadas etiquetas que te alejan de Dios. Pero la historia de Cornelio te dice algo claro: no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde decides caminar. En el resto del video veremos cómo este suceso rompió cadenas culturales, abrió caminos nuevos y marcó un antes y un después en la misión de la iglesia. Porque lo que pasó en casa de Cornelio no fue un evento aislado, fue el inicio de un movimiento imparable. La noticia del encuentro en casa de Cornelio se extendió como un fuego que no se podía ocultar. No todos la recibieron con alegría. En Jerusalén, algunos creyentes judíos cuestionaban a Pedro. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Pedro no se defendió con argumentos humanos. Les relató paso a paso lo que había sucedido: la visión del lienzo, la voz de Dios diciéndole que no llamara impuro lo que él había limpiado, la llegada de los mensajeros, la obediencia de ir a Cesarea y, sobre todo, cómo el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio y su casa antes del bautismo en agua. Y al escuchar esto, aquellos que al principio dudaban comenzaron a callar y luego a alabar a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Este momento fue histórico. No solo por la salvación de Cornelio, sino porque confirmó que el mensaje de Jesús no estaba limitado a un pueblo o a una tradición. El Evangelio estaba rompiendo las fronteras que los hombres habían levantado y estaba llegando hasta los rincones más impensados. Cornelio, por su parte, siguió siendo un centurión romano, pero nunca más fue el mismo. Su fe no se quedó en un momento emocionante, se convirtió en un estilo de vida. Imagina su casa después de aquel día: reuniones para orar, conversaciones sobre las enseñanzas de Jesús, invitados que llegaban buscando escuchar el testimonio de lo que Dios había hecho. Los muros que antes solo habían visto banquetes y estrategias militares, ahora resonaban con alabanzas y oraciones. Su posición como oficial le daba acceso a personas que quizá nunca habrían escuchado el Evangelio. Y no lo usó para su propio beneficio, sino para abrir caminos para que otros conocieran a Cristo. Probablemente, muchos soldados bajo su mando comenzaron a preguntarle qué había cambiado en él, y Cornelio respondía con sencillez: he encontrado al Mesías, y él me encontró a mí. El legado de Cornelio no está escrito en campañas militares ni en monumentos de piedra. Está grabado en las vidas que fueron tocadas por su fe. Fue el primer gentil registrado en recibir el Espíritu Santo antes del bautismo, un recordatorio vivo de que Dios es dueño del orden, de los tiempos y de la gracia. Y aquí hay algo poderoso para ti, que hoy escuchas esta historia. Dios sigue buscando a sus Cornelios en este tiempo. Personas que tal vez no encajan en el molde religioso, pero cuyo corazón late con hambre por la verdad. Personas que, aunque no lo saben todo, están dispuestas a obedecer lo que ya han escuchado. Personas que, en medio de su rutina, se atreven a hacer espacio para lo divino. Quizás tú has sentido que Dios te está llamando a algo, pero piensas que todavía no estás listo, que te falta conocimiento o que tu vida no es lo suficientemente espiritual. Déjame decirte, Cornelio tampoco tenía todas las respuestas. Pero tenía un corazón dispuesto, y eso bastó para que el cielo se moviera. Piensa en lo que pasaría si dieras tu próximo sí a Dios.
Tal vez, como Cornelio, tu obediencia no solo abriría un nuevo capítulo en tu vida, sino que podría cambiar la historia de muchos otros. El Espíritu Santo no busca personas perfectas, sino corazones abiertos. En la eternidad, creo que habrá innumerables personas que se acercarán a Cornelio para decirle: gracias por tu fe. Gracias por abrir la puerta para que personas como yo pudiéramos conocer a Jesús. Y lo mismo podría pasar contigo. Lo que hoy parece un paso pequeño de obediencia, mañana podría ser un eco eterno en el plan de Dios. Así que, si hoy sientes que Dios te llama, no esperes a tener todo resuelto. Haz como Cornelio, busca, pregunta, escucha y obedece. Y prepárate, porque cuando un corazón se abre, el cielo responde de maneras que superan toda lógica. Esta historia no es solo un episodio del pasado, sino una invitación viva para cada uno de nosotros hoy, a romper nuestras propias fronteras. A dejar que Dios nos sorprenda y a vivir con la expectativa de que el Espíritu Santo puede caer en cualquier momento, incluso ahora mismo.